Bueno, el tema del contrato con Cobre Panamá. ¿Ves? ¿Qué son los dividendos? ¿Cuánto se pagan? ¿Cuánto representa la actividad que deja esta mina en nuestro PIB? Además, pues, ¿cuánto representa la industria minera en nuestro país como un salvavidas para la difícil situación económica que vive nuestro país? Astrid Ábrego, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo Ta- estás? Gracias por la oportunidad. También nos acompaña Sorel Morales, bueno, un viejo conocido pues, de la industria minera local. A Sorel, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad y buenos días a toda tu amplia audiencia. Bueno, haciendo el preparativo para esta entrevista, pues el cobre está ahora mismo en precios picos, pero si uno analiza la evolución del cobre y de su precio a través del tiempo, pues uno ve muchos más valles que picos y precios que van desde hasta de 90 centavos la libra hace menos de 20 años a llegar a los 4,60 o 4,40, que es el precio que se está cotizando en la mañana de hoy. Es decir, realmente cuántos son los dividendos y en qué momento deben pagarse esos dividendos y sobre qué precio. No sé, que empiezo contigo, Astrid. Sí, gracias, Fernando. Bueno, hablemos del término regalías, que es Ajá, lo que realmente estipula la ley para el pago al Estado panameño, es sobre regalías. Se correcto. paga el 2% de regalías, que es lo que en el momento de la firma del contrato establecía el Código de Recursos Minerales. Este código ha tenido más de 17 reformas y actualmente no le concede a la empresa ninguna concesión especial sobre lo que establecía la norma en ese momento, que era el 2%. Yo creo que también vale la pena, porque haciendo la investigación, ¿cuántos son las regalías de los otros países? Y más o menos 3,5% Brasil, pues 3% Chile, pues 5% Bolivia, que son los principales productores mineros del continente. Es decir, ¿de dónde sale el número del 2%? Y pues este 2%, pues recordemos que la operación de Cobre Panamá es de extraer pues el mineral no ni siquiera en bruto, sino que se va a procesar en otro lugar y es cuando se recibe y se procesa entonces que se paga, que cuántos meses puede haber en separación entre lo que se produce y cuando se procesa. Bueno, El, Creo que Sorel es, como ingeniero en minas, adelante, pues Sara. puede darnos más explicaciones sobre eso. bueno, es que tal como lo dijo la licenciada Ábrego hace un minuto, el contrato con Minera Panamá se dio en el año de 1997, que Sí, fue aprobado en 1997, comienzo de 1998. En ese momento, las regalías que establecía el código era del 2%. Y a nivel de los países latinoamericanos, en ese momento, las regalías incluso estaban por debajo de eso. Estaban en promedio entre 1,5 y 2%. Hoy ya la realidad ha cambiado un poquito. El promedio de las regalías, como bien tú lo dijiste, Fernando, en todos los países de América Latina anda ahorita por el 3,5% aproximadamente. sí. Aquí hubo un aumento de las regalías, con la ley que se aprobó en el 2013 y las regalías del cobre subieron a 5%, pero por el tema de seguridad jurídica, las regalías establecidas en el contrato con Minera Panamá han seguido siendo el 2%. Hay que tener en cuenta eso. Es decir, nosotros estamos dentro muy cerca de la media con esto, no estamos lejos de la media. Pero hay una cosa muy importante que hay que considerar. El tema no es solamente las regalías, el tema es otras cosas, como por ejemplo, el año pasado las exportaciones de cobre fueron alrededor de 1.065 millones de dólares. Sí. De esos 1.065 millones de dólares en ese mismo año, Cobre Panamá se gastó en compras locales 583 millones de dólares, es decir, mucho más del 50%
de las exportaciones de cobre. ¿Y qué es mejor? ¿Que el dinero vaya a la caja negra del Estado o que el dinero vaya directamente al bolsillo de los panameños que trabajan allá y que lo ponen juiciosamente a trabajar y a mover la economía del país? Sí. Entonces, a eso hay que sumarle las regalías, a eso hay que sumarle todos los impuestos, tasas, etcétera, el impuesto a los dividendos de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el tema aquí no es simple, no es el mito de que solamente se queda el 2% en Panamá, es todo lo contrario. Hay que mirar bien las cosas para darse cuenta de que es mucho más que eso. E incluso está yendo directamente a inyectar la economía, la economía del país. Ok, el estudio de Indesa dice 3.697 millones de dólares es lo que representa la mina de cobre Panamá para la economía panameña. Es decir, el 3.5% del Producto Interior Bruto panameño lo genera la mina. Correctamente. Y esa contribución va a subir con el tema de los precios del cobre, porque, por ejemplo, las regalías Sí. van a subir también. Nosotros estamos utilizando el método más sabio para calcular las regalías, que es el porcentaje de la producción bruta, que es un impuesto que solamente paga el sector minero. Entonces, ¿qué resulta? Si el precio del cobre sube, las ventas brutas o la producción bruta va a ser mucho mayor, entonces la regalía va a ser mucho mayor. Sí. Igualmente, si sucede lo contrario, es decir, es un método muy simple y sencillo. Por ejemplo, en muchos países de América Latina se cambiaron hacia el tema de que las regalías fuesen un porcentaje del margen operativo de la empresa. Eso se volvió un problema porque es mucho más difícil entrar a ver cuál es el margen operativo de una empresa. Claro. Eso sucedió en Chile y sucedió en Perú. Ahorita ellos mismos están pensando en pasar nuevamente a este sistema de cómputo más sencillo, más simple, con menos factores que entran a decidir y menos complicado de calcular, que es el porcentaje sobre la producción bruta. ¿Por qué? Porque es incluso más justo. Si sube, todos ganamos, y si el precio baja, pues tenemos que apretarnos el cinturón. Porque hay algo importante y un ejemplo de lo que no debe ser el camino en una negociación es Zambia. Es decir, y Zambia, que es un país africano con grandes yacimientos, pues al no tener claro las reglas de juego, muchas empresas decidieron irse hacia otros lugares. Sí, indudablemente, porque hubo una subida drástica de las regalías en Zambia y las empresas decidieron irse. Es que lo que pasa es que en la estructura financiera de un proyecto minero es muy importante este tema de la regalía, porque tú lo estás pagando sobre la producción bruta. Claro. Y esa estructura financiera tú la planificas por 10, 15, 20, 30, 40 años. Entonces, en un momento dado tú vienes y me cambias abruptamente las condiciones, es decir, lo que pasó en Zambia, que pasaron creo que era de 2% y subieron eso a casi como el 20%, a 15%. La gente dijo, no, esto no es rentable, yo me tengo que ir. O sea, y es totalmente cierto eso, o sea, es un hecho. De hecho, lo que se busca, Fernando, es precisamente mantener la estabilidad en el cual, bajo las mismas condiciones, contrató pues los inversionistas estos que tiene la empresa, como son países como Australia, Canadá, Estados Unidos, China, que son países que Panamá busca atraer. Entonces, estos siendo inversionistas tienen los ojos puestos en nuestro país, viendo cómo se mueve el mercado, cómo se desarrolla el contrato con Minera Panamá. Entonces, tenemos que cuidar esta estabilidad bajo la cual se concedió esta concesión a esta empresa. Además, debo añadir que es una empresa o una industria muy intensa de capital, donde necesita permanentemente una inversión intensa para lo que va a ser la explotación del yacimiento. Es correcto, necesita una inversión intensa. Además de eso, pues no podemos dejar por fuera que tenemos 39,000 empleos que se derivan directa e indirectamente de la mina de cobre de Panamá.
y a raíz de eso se producen 1.800 millones de dólares anuales. Sí. La cifra que dijiste antes, 3.697 millones de dólares, se reflejan en la economía a raíz de la producción de una libra de concentrado de cobre. Entonces es todo un motor que conlleva trabajo, conlleva industria manufacturera, textiles. Recordemos que la mina de cobre también tenemos proveedores locales, que son más de 1.400 proveedores locales. Correcto. Entonces, es una gran cantidad de gente y de una economía que se mueve constantemente. Porque hay algo sobre él también que se habla de que se declaró ilegal la ley minera. Es decir, no el contrato con Cobre Panamá, sino la ley minera. Es decir, ¿cómo se va a subsanar esto? Sí. Bueno, Fernando, la ley minera no se ha declarado ilegal. Ajá. Existe una demanda de inconstitucionalidad que se encuentra en la Corte. Correcto. Esa demanda aún no está ejecutoriada. Nosotros tenemos actualmente un fallo, un contrato vigente con el Estado, sí, que es por medio del cual se maneja la concesión actualmente. Está vigente el contrato hasta el 2037 y la ley aún se encuentra vigente hasta tanto no se encuentre en ejecutoría el fallo que se dio en la Corte. Porque esto cómo ahuyenta al resto de las otras dos explotaciones que están pues en estudio todavía en Veragol y en Cerro Quema, Sorel. Bueno, indudablemente que esto no le gusta mucho a los inversionistas. Como claro, dices, los ahuyenta por el sentido de que la incertidumbre que esto genera, y ustedes lo mencionaron ahorita en lo que se estuvo conversando. El sector minero es una industria que necesita mucha inversión y que es un sector muy riesgoso. Entonces, uno como inversionista necesita las garantías de que donde uno va a invertir el dinero, las reglas no se van a cambiar y que las reglas van a estar claras y que va a tener una institución que es eficaz en la aplicación de estas reglas y además eficiente, claro, para tratar los problemas del sector. Entonces, eso afecta. Tenemos entonces nosotros que hay que hacer una definición, buscar rápidamente una salida para este tema de Minera Panamá con el contrato ley. Sí. Indudable que hay que entender una cosa muy, muy sencilla. El contrato ley, antes de ser ley, fue un contrato administrativo. Luego de eso, en la Asamblea se elevó a contrato ley. Sí. Pero para elevarlo a contrato ley, lo único que se hizo fue poner un artículo al inicio donde se decía que se iba a convertir en una ley este contrato y otro al final de comuníquese y cúmplase. A lo mejor son otros artículos más, yo pienso que Astrid sabe más en detalle el tema, pero básicamente es eso. Lo que se hizo es coger el contrato administrativo y ponerlo dentro del marco de una ley. Ese contrato administrativo sigue aplicando para la operación de Minera Panamá, mientras no haya otras cosas que sucedan. Entonces, en este momento yo entiendo que hay una negociación, o entendemos nosotros que hay una negociación entre el Estado y Minera Panamá, que yo pienso que es más que cualquier otra cosa una ventana de oportunidad y una oportunidad de mostrarle al mundo de que nosotros somos muy serios, que somos capaces de sentarnos como Estado en una mesa con un actor tan importante para la economía de Panamá y tan importante para la atracción de inversiones y llegar a unas decisiones ganar-ganar en este sentido y no dejándonos llevar definitivamente por temas que no tienen que ver o por apasionamientos que no tienen que ver, sino que no deben ser un ingrediente de esto, sino que mirando técnicamente, económicamente, todas las cosas y que sea definitivamente, como dije, una cosa donde todos ganemos, porque definitivamente hay oportunidades tanto para las dos partes, quiero decir. Entonces, el tema económico es muy importante. Por otro lado, ustedes lo mencionaban, es capital intensivo la industria minera. Por lo tanto,
la nueva visión de la minería en el mundo, Sí. o la minería moderna, ahora se desarrolla utilizando ese intenso capital que genera y produce la minería y que utiliza la minería y que invierte la minería como esa plataforma para que la minería se convierta en una plataforma de desarrollo sostenible, no solamente en el aspecto económico, sino que también en el aspecto ambiental y en el aspecto social. Afortunadamente para nosotros en Panamá, el caso de Cobre Panamá se ha desarrollado de esa manera. Cuando se hizo el estudio ambiental de Minera Panamá, no fue un estudio de impacto ambiental solamente, fue un estudio de impacto ambiental y social. Exacto. Donde se consideraron esas tres dimensiones Sí. y se consideró que la mina iba a ser eso precisamente, una plataforma de desarrollo sostenible para el país. De hecho, eso lo podemos ver en los 39.000 empleos en los que ha generado la mina, en nada más si nosotros miramos a los índices de desarrollo sostenible de la zona de Donoso, eso ha cambiado drásticamente, ha dejado de ser una zona olvidada por el Estado y ahorita hasta el Estado tiene mucha presencia en esa Pero zona. es que no solamente sobre él, porque proyecto. a mí me llama la atención, y no sé si se ha medido, Astrid, que uno ve la transformación, por ejemplo, de Penonomé, por no decir la pintada. Sí. En efecto, Fernando, es no solamente La Pintada, el distrito de Donoso, Martorrijos, Coclecito, Cocle del Norte. Nosotros tenemos fotografías en donde para tú llegar a Coclecito antes, lo que es Cocle del Norte, Miguel de la Borda antes tomaba 3 días en carro, caminando, trochas abiertas, todo era camino abierto por las personas, los carros no llegaban. Actualmente todo es carretera y se mantienen muy bien las carreteras, todas estas hechas por Minera Panamá. Recordemos que el Producto Interno Bruto que le aporta la empresa al país es de 3.5%. Esto se traduce en que de cada $100 que se manejan en Panamá, $3.5 vienen de la industria minera y especialmente de la empresa de Minera Panamá. O sea que estamos hablando de un dinamizador de la economía y hace que la economía sea de manera sostenible. El último estudio de INDESA revela que Cobre Panamá es un dinamizador de la economía y la reactivación de la economía en Panamá depende en gran parte de esta empresa y de esta economía que es la minería. Porque también hay una confusión. Ustedes no producen oro. No producimos oro. Lo que se exporta es concentrado de cobre. Lo que la mina exporta es concentrado de cobre y se saca de pórfidos de cobre. Es decir, oro ustedes no producen ni una onza, porque hay mucha confusión y hay mucha habladuría que ustedes están explotando también una mina de oro. Solamente se está produciendo cobre en esta explotación. Tengo que hacer una aclaración allí, Fernando. En la naturaleza, Sí. no vamos a decir que el cobre está solito en un sitio y el oro está En otro solito en el lado. otro. ¿Sí? Vale. El yacimiento de Cobre Panamá es un yacimiento de cobre, pero también hay otros subproductos. El oro, el molibdeno, la plata, por ejemplo, que son lo más importante. Como dice Astrid, se está exportando un concentrado de cobre, pero en ese concentrado de cobre hay también oro, plata y molibdeno. Sí. Y esto sucede en todos los países del mundo, en todas las minas de cobre del mundo. No hay ninguna mina de cobre del mundo donde el concentrado tenga solamente cobre. Entonces, eso hay formas de detectar antes de que se salga el embarque hacia la refinería o hacia la fundición, de establecer cuál es el contenido de cada uno de esos metales de manera bastante precisa. Obviamente en un embarque
la empresa va a perder porque la estimación estuvo por debajo después de lo que cuando se llegó a la refinería se detectó exactamente qué era lo que, o se extrajo exactamente lo que había de cada metal. Otras veces el Estado va a perder y así. Es un tema de estimación y eso se utilizan unos estándares que son aprobados o utilizados mundialmente por todas las minas. Entonces, generalmente cuando uno ve en los sitios web de las empresas, ellos hablan, bueno, de que hubo exportaciones de cobre equivalente por tanto. Sí. ¿Qué quiere decir la frase cobre equivalente? La frase cobre equivalente se utiliza para decir, ok, ese concentrado es un concentrado de cobre y otros subproductos, otros metales que son subproductos de la extracción o de la operación minera en ese caso. De los cuales se reportan también al Ministerio de Comercio e Industria. La empresa reporta al Ministerio de Comercio e Industria cada exportación que realiza. Sí. Es más, y el que quiera saber los detalles, la empresa está obligada en su sitio web a poner cuánto es de cada metal la producción que ellos han tenido, especialmente en la cantidad de cobre y la cantidad de oro. O sea, que esto no es eso que la gente dice por ahí, que se nos están robando el oro, que se están llevando el oro. Eso no es así. Eso no es así de ninguna forma. Porque hay otra cosa que vale la pena plantear con esta situación, porque no puede ser que una industria tan grande esté manejada desde una dirección perdida en el Ministerio de Comercio. Y esto no lo esté manejando ni una autoridad o un ministerio de la industria minera porque yo creo que eso también le quita hasta cierta seriedad a la relación que tiene que ver con una industria intensa en capital en un momento en que los Panama Papers nos han excluido de gran parte del lugar donde está ese capital para utilizar. Y es que es tan importante lo que tú acabas de decir que hemos hablado nada más de Cobre Panamá, pero no hemos hablado del potencial minero de Panamá. Estamos hablando de que a los precios de hoy, los yacimientos conocidos que existen ya en Panamá, que han sido evaluados y que se conocen reservas de ellos, acabo de hacer la operación, multiplicar la cantidad de reservas de estos metales, oro y cobre, que nosotros tenemos, por los precios al día de hoy, y estamos hablando de una riqueza no explotada de cerca de más de 250.000 millones de dólares a los precios de hoy. Entonces, para la recuperación económica es obvio. Vital. En estos días es vital tener en cuenta este recurso que nosotros tenemos. Escuchaba a alguien decir por allí, a un connotado economista en una entrevista, que él decía, ojalá nosotros tuviéramos un recurso mineral como el petróleo para en este momento nosotros ayudarnos a salir de la crisis. No, que lo tenemos. Ya lo tenemos. Es el cobre que nosotros tenemos. Por condiciones geológicas, así como tenemos una ubicación geográfica envidiable, en la geología de Panamá también es envidiable porque ha permitido la formación de estos grandes yacimientos de cobre y de oro que nosotros tenemos a todo lo largo de nuestra geografía y que paradójicamente o de alguna forma a partir de la frontera de Costa Rica para allá ya no aparece. Pero es porque nosotros tenemos la cola de la cordillera de los Andes aquí en Panamá y eso hace la diferencia, vamos a decirlo de esa forma. Claro, porque de hecho, con esta industria es que se han generado más de 39.000 empleos. Es más, ya hay en Panamá especialistas en la materia que han ido aprendiendo. De hecho, el 91% de la mano de obra de la mina somos panameños. El 73% de los colonenses que trabajan en la mina son de las comunidades vecinas de alrededor del proyecto. O sea que ya estamos preparados para ir expandiendo esta industria en Panamá. Bueno, yo creo que una cosa importante es... Para complementar un poquito... A ver, Torel. Sí, Fernando, para complementar un poquito lo que tú estabas diciendo. Y con una industria que tiene esas perspectivas, es muy importante que exista una institucionalidad fuerte. Y esa es otra cosa en la que miran los inversionistas. O
se necesita una institucionalidad fuerte. ¿Cómo es posible que una dirección nacional, que es una en el escalón es de tercera o cuarta categoría, tiene que ver con una industria que tiene unas inversiones tan altas y que es una plataforma de desarrollo sostenible tan grande como la tenemos? Y si vamos a ir a caminar en el sentido de desarrollar todo el potencial que tiene Panamá, que es lo que debemos hacer y que es lo que nos va a sacar de esta crisis, Claro. generada por la pandemia, debemos pensar en una fuerte institucionalidad. De hecho, esta semana ya comienza un trabajo con el BID, se hizo un convenio de cooperación técnica no reembolsable entre el BID y el Ministerio de Comercio e Industria, precisamente para establecer las bases de esa nueva institucionalidad. Y hay un caso interesante, y hablando del tema del capital humano, aquí el panameño se ha distinguido por eso, porque rápidamente aprende las nuevas tecnologías, aprende e innova, y la innovación, y no le teme a la innovación. Por ejemplo, la empresa que le suple a Cobre Panamá los enormes camiones de 400 y pico de toneladas, ya está pensando manufacturar partes aquí. ¿Qué resulta? Que a raíz de este proyecto minero, van ya a estar mirando las empresas en cómo establecer aquí en Panamá industrias que tienen que ver con el sector secundario. Eso es muy importante y hay que verlo. Bueno, ojalá así sea. Astrid Ábrego, vocera de Cobre Panamá, Sorel Morales, miembro, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá. Ambos, gracias para despejar pues todo lo que se dice y cuánto es de la certeza que hay y lo que representa y el potencial que tiene toda esta industria en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. A ti, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad.